Nos de atenção para a próxima eleição presidencial na Colômbia e dado curioso que nós saca de aqui, na Aruba também mira a Comissão Eleitoral dia 25 de maio passado, no momento que está preparada para a 12 etapa eleitoral. Fora de jalona hora, o cidadão não a inscrever na cédula por exercer o direito de voto e aportar de forma aqui nessa chamada a Fiesta Democrática Colombiano. Assim, nos colaborador de Noticiero Pulso Latino califica e echanan. Alejandra Forero tinha dados para nós e promete vuelta electoral na Aruba, según a página de registración nacional. Este próximo domingo, 15 de junio, Colombia se alista para ir a una segunda vuelta electoral y así definir el futuro del país por medio de una jornada de votación. Los dos candidatos, Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos, se alistan para ir a la arena política por segunda vez y así por medio de votos ganar la presidencia en Colombia por los próximos 4 años. En Aruba la primera vuelta electoral se llevó a cabo con total normalidad, más de la debida se podría decir, ya que en la isla existen cerca de 20.000 colombianos, se podría traducir a un 20% del total de la comunidad es de nacionalidad colombiana, pero solo 2.881 personas inscribieron sus cédulas para así aportar a la democracia de su país. Pero después de conocerse a través de la página de la Registraduría Nacional los resultados de la primera vuelta electoral en Aruba, se podría decir que el índice de votantes es nulo. De estos 2.881 inscritos, solo votaron 722 personas. Los resultados de las elecciones de la primera vuelta quedaron de la siguiente forma. Óscar Iván Zuluaga, 355 votos, el 49.51%. Juan Manuel Santos, 122 votos, 17%. Clara López, 76 votos, 10.59%. Marta Lucía Ramírez, 67 votos, 9.34%. Enrique Peñalosa, 64 votos, 8.92%. Votos en blanco, 33, un total de 4.60%. Votos nulos, 2, votos no marcados, 3. En total se emitieron 717 votos. Después de conocer estos resultados, se ve una tendencia de que la comunidad colombiana residenciada en Aruba no aporta democráticamente a los resultados, ya que son más de 2.000 personas quienes pudieron ejercer su voto y no lo hicieron. Por esta razón, aún pueden contribuir con el futuro de Colombia en la segunda vuelta electoral, que se desarrollará a partir de este lunes 9 de junio en las oficinas del consulado ubicado en Julián Estrat 4, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y cerrarán el próximo domingo 15 de junio, día en que se conocerá quién será el próximo jefe de Estado en Colombia. Si nos hace un cálculo de resultado en el anterior día, casi 20.000 colombianos que viven en Aruba, únicamente 3.000 a inscribir cédula. Y es aquí únicamente 722 a votar. De outra palavra, tem 20.000 colombianos que têm direito de voto e dão um aporte na democracia do país. Não por fazer contribuição aqui, não obstante que não nota viva no país e assim aporte influência sobre o futuro do cidadão colombiano. Pulso Latino está fazendo uma invitação aos cidadãos colombianos na Aruba para fora de Jaluna visitar o consulado de nosso país para depositar um voto eleitoral.